Hola chicos, hoy vamos a aprender qué es un gráfico de barras, cómo construir un gráfico de barras y cómo los podemos interpretar. Entonces empecemos. Recordemos que un gráfico de barras es un gráfico y en este caso vamos a trabajar gráficos de barras dobles. Es un gráfico que me permite mostrar cierta cantidad de datos de una forma más organizada para poderlos analizar e interpretar de una forma mucho más sencilla. Entonces, aquí tenemos que los gráficos de barras de dobles o doble barras son esos en donde vamos a utilizar barras que me van a representar dos grupos de datos. En este caso aquí tenemos un ejemplo. Entonces miremos el ejercicio. Dice: la siguiente tabla de datos contiene el número de conos de helados vendidos cada semana en un puesto de helados durante los meses de julio y agosto. Entonces miremos que en esta tabla tenemos dos grupos de datos. ¿Cuáles son esos dos grupos de datos? El mes de julio y el mes de agosto. Y me muestran, en la semana 1 se vendieron 500 helados en julio y en agosto 800. Semana 2 800 en julio, 900 en agosto y así sucesivamente en cada una de las semanas. Entonces ahora vamos a ver de qué manera se puede realizar ese gráfico de barras. Entonces, ahí nos muestran cómo quedaría, pero vamos a verlo paso a paso cómo se hace. Entonces primero vamos a tener en cuenta que siempre que vamos a hacer un gráfico de barras sencillo o doble, vamos a realizar dos ejes. El eje horizontal, que sería el de abajo, y el eje vertical. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después de tener los dos ejes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuáles son esos dos datos que vamos a ubicar. Y además de eso vamos a escoger una escala dependiendo de las cantidades. Por ejemplo, en este ejercicio vemos que los datos son cantidades grandes, por eso no podemos escoger una escala pequeña, sino que tenemos que mirar una escala grande para que de esa forma podamos ubicar los datos. Entonces, en este caso, lo ideal es hacer la escala de 100 en 100, por lo que los datos van con centenas. Pero si los datos fueran más pequeños, podríamos hacer de 2 en 2, 3 en 3, 5 en 5, dependiendo. Entonces, después de que ya asignamos la escala, lo que hacemos es ubicar en uno de los ejes esa escala. Ya teniendo la escala y teniendo nuestros dos variables o nuestros dos datos que vamos a organizar en ese gráfico, lo que vamos a hacer es empezar a dibujar las barras. Entonces, teniendo en cuenta la escala, teniendo en cuenta los datos que nos dan en la tabla, y además de eso, para poder hacer las barritas, pues vamos a usar dos colores para así de esa manera diferenciar un dato del otro. Entonces vamos a mirar cada categoría. Por ejemplo, aquí en la tabla, los meses de julio los coloreamos con azul, mientras que los de agosto se colorean con ese color vino tinto. Listo, entonces teniendo en cuenta ya la escala, lo que hacemos es empezar a dibujar las barritas. Entonces, en esta parte de abajo, de forma horizontal, vamos a ubicar las semanas. Miren que es lo común entre las dos categorías o los dos datos que tengo. Son las semanas, por lo tanto esas son las que van a ir acá abajo de forma horizontal. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Después vamos ahora sí a empezar a hacer las barras. Entonces me dicen que la semana 1 se vendieron 500 helados, o sea que la primera barra que vamos de color azul la subimos o la hacemos hasta el número 500. Las barras van pegaditas para de esta manera poder interpretar los datos y compararlos de una manera más sencilla. Entonces las podemos hacer pegadas o también separadas, pero pues así pegadas lo vemos un poco mejor. Luego seguimos con el de agosto, que en este caso en la misma semana fueron 800. Entonces ya con el otro color hacemos la barrita de 800
y en este caso pues sería la del mes de agosto. Luego miramos en la semana 2. En la semana 2 en julio fueron 800, o sea que la barrita azul va a ir hasta el 800, mientras que la barra de agosto va hasta el 900. En la semana 3, la barra de julio va hasta el 700, entonces la hacemos hasta el 700, y la de agosto vemos que es más pequeña, disminuye un poquito, o sea que está en 600. En la semana 4, dibujamos la barra hasta el 900, la pintamos del color azul, y la de agosto hasta el 800. Y de esta manera pues dibujamos, en este caso, el gráfico de barras dobles. Ahora vamos a mirar cómo lo podemos interpretar. Entonces miremos las preguntas. La primera pregunta dice, ¿en qué mes se vendieron más helados? Entonces, para saber en qué mes se vendieron más helados, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar cuántos se vendieron en el mes de julio, o sea, todas las barritas azules, y cuántos se vendieron en el mes de agosto, que son todas las barritas del vino tinto. Entonces sumamos los datos, miren que esta tiene 500, más 800, más 700, más 900. Después de sumar, nos damos cuenta que en julio pues se vendieron 2.900 helados, mientras que en agosto la barra de la semana 1 se vendieron 800, en la 2 900, en la 3 600 y en la 4 800. Y si sumamos todos estos datos pues nos va a dar 3100. Por lo tanto, cuando ya establecemos estos valores de cada uno de los meses, ya podemos decir en qué mes se vendieron más helados. En este caso nos damos cuenta que 3100 es mucho más grande que 2900, por lo tanto en el mes donde se vendieron más helados, pues fue en el mes de agosto. Y pues en el mes donde se vendieron menos helados, pues en este caso fue en el mes de julio, que es el más poquito. En la tercera pregunta me dicen que en qué semana de ambos meses se vendieron menos helados. Entonces ahí nos toca empezar a comparar, de acuerdo a las barras, cuáles fueron esas semanas en donde se vendieron menos helados. Entonces vamos a mirarlas. En las barras más bajitas, miren que en la semana 1 esta es la más pequeña. Y en agosto, pues la más pequeña sería esta de la semana 3. Por lo tanto, en donde se vendieron menos helados fue en la semana 1, que fue en el mes de julio, y en la semana 3, en el mes de agosto. Miren que son las barras mucho más pequeñas en comparación a las otras. Por eso en esas 2 semanas se vendieron menos helados. Y en la 4 dice que en qué semanas de agosto se vendieron igual cantidad de helados. O sea que tenemos que mirar que las barras lleguen a la misma altura. Entonces vamos a mirar el gráfico. Entonces, ¿en cuál semana sería? ¿Cuáles fueron las semanas donde se vendieron igual cantidad de helados? Entonces, observemos el gráfico. Entonces, miremos que las barras que llegan igualitas serían la que está aquí en semana 1, que fue con el mes de agosto, que fueron 800, y en la semana 2, en el mes de julio, se vendieron 800. Esas son las únicas barritas que tienen la misma altura, y por acá también hay otra, en donde está la semana 4. Miren que es del mes de agosto. O sea que, en donde se vendieron la misma cantidad de helados sería semana 1, y semana 4, que fue en el mes de agosto, porque me están preguntando en agosto. O sea que no tenemos en cuenta aquí la de julio, que es la azulita, porque solamente me preguntan por la de agosto, que son las que llegaron a la misma altura. Y en la quinta me dicen que según el gráfico, en qué semana de julio y agosto deben tener más surtidos de helados. Pues ahí nos toca mirar en qué semana fue que se vendieron más helados, para poder decir en qué semanas es que se tienen que tener muchos más helados allí. Entonces observemos las barras. Entonces, ¿cuáles son las más altas? Para que mirar en dónde fue que se vendieron más. En este caso la más alta es esta, que llega hasta el 900 en agosto.
Y también tenemos acá en la semana 4, también llega hasta el 900, que es de las más altas. Estas dos son iguales. O sea que serían la semana 2 y la semana 4, en donde sí necesitan tener mucho más helados para poder, pues en este caso, vender más. Ahora vamos a mirar entonces cómo podemos construir un gráfico de barras a partir de unos datos que ya tenemos. Listo, entonces la primera pregunta ya la vamos a resolver en el próximo video, las otras preguntas. Pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3, para que vamos haciendo la respuesta de una vez.